Plaza Pública presenta Filmception con Jessica Ayala y Miguel Báez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo proyecto de Plaza Pública que se llama Filmception. Este es el primer episodio y en esta ocasión vamos a hablar acerca de una película llamada Un hombre diferente, y después en la segunda parte del programa vamos a hablar acerca de las 5 mejores películas que vimos en este año. Miguel Báez, quien va a estar co-conduciendo junto conmigo, su servidora Jessica Ayala Barbosa, en el cine, no sé si en el cine específicamente o por ahí en plataformas también, Miguel. Pues sobre todo en plataformas, desgraciadamente. Sí, pero alguna en cine. Muy bien, yo traté de hacer una selección de lo que sí alcancé a ver en pantalla. Hay algunas otras películas que vi en plataformas y no sé si les pase o si te pase, Miguel, pero también este año, por ejemplo, vi muchas películas que no estaban en cartelera propiamente. Vi muchas películas clásicas, algunas cosas que tenía por ahí pendientes. Vi algunas series, cosas que no me ocurría tan seguido. He estado viendo algunas series ahí también en Netflix, en Prime, en HBO, pero traté de hacer la selección de lo que sí me gustó en el cine, ¿no? Incluso algunos títulos que a mí misma me sorprende que estén por ahí, que los haya incluido, pero bueno, eso lo veremos en la segunda parte de este podcast. Miguel Báez, primero si quieres dar unas palabras de inicio de este proyecto. Pues lo único que quiero decir es que te agradezco mucho la invitación. A mí me encanta conversar sobre cine, entonces espero que sea un proyecto que tenga una larga vida y pues empezamos. Vamos a empezar con la película Un hombre diferente. Les voy a contar un poquito acerca de la premisa. Es acerca de un hombre que tiene una deformación facial. Ay, se me fue el nombre del protagonista. Edward se llama. Edward. Vemos en la primera secuencia de la película cómo se enfrenta al mundo. Propiamente lo sufre, ¿no? Lo está padeciendo porque en todas partes que él va siente que lo están observando. Él es actor, trabaja en una producción en la que le piden hacer ciertas cosas que lo van encasillando, ¿no? En qué tipo de papeles podría él interpretar. Su trayecto hacia la casa es también tortuoso. En el metro siente las miradas en todas partes. Está siempre en su mente presente que tiene un aspecto diferente y que es algo que lo estigmatiza ante los ojos de los demás. En una ocasión que llega a su casa, a su edificio, resulta que se está cambiando, se está mudando ahí una chica muy guapa, que la primera reacción que tiene es como asustarse y a ella le genera culpa, y a él no es que le sea desconocida ese tipo de reacciones. Entonces ella, como se siente culpable, va y trata de hacer migas con él, de disculparse un poco, pero también de averiguar realmente qué le pasa, ¿no? Creo que debajo de su amabilidad o el contacto que tiene con él, primero es como el morbo, no sé si coincidas conmigo, Miguel. Sí. El morbo de qué es lo que le pasa, por qué tiene así el rostro, que trata de averiguar si siempre ha sido así, si nació así. Anda ahí como hurgando en la casa de él así para buscar cualquier indicio, ¿no? Pero no se atreven a preguntar, no se atreve a preguntar directamente, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es el origen de tu rostro? Tal vez tratan como de preguntar, de no ser tan ofensivos o qué sé yo, pero lo curioso es que de una u otra forma terminan siendo ofensivos, ¿no? Esto cambia hasta que él se somete a un tratamiento motivado justo por el contacto que tiene con esta chica, porque la atención que ella le da, a diferencia de lo que muchas otras personas han tratado de expresar con él, bueno, pues le parece un poco que va más allá, o más bien él se emociona, ¿no? Digamos que se empieza a enamorar. Entonces se somete a un tratamiento y
esto le cambia por completo el rostro. Queda un hombre que no necesita de nada para que se le acerquen en los bares, en la calle, le pregunten cosas, cuando antes era todo lo contrario, ¿no? La gente le rehuía, lo observaba mientras él no veía, pero en cuanto él les dirigía la mirada se hacían como que no lo estaban viendo, y empieza a descubrir otro tipo de vida. Hasta ahí creo que podemos decir qué es lo que va a pasar. Creo que nos podemos adelantar un poquito más, pero quiero cederte la palabra, Miguel, acerca de esta película. Pues mira, en general a mí me gustó bastante la película. Sí hay que advertir que es una película hecha con muy poco presupuesto y de alguna forma se note. Es decir, lo importante de la película no es tanto el presupuesto en sí, sino la historia que está planteando y sobre todo las actuaciones que se despliegan en la pantalla. Algo que me llamó mucho la atención es que es el tipo de película que busca hablar del problema de una persona deforme representada en pantalla, porque es algo que yo no he visto en ninguna otra película que toque ese tema. Si pensamos, si nos vamos hacia atrás y en los años 30, esta película tan famosa de Freaks, por supuesto que no. O pienso en un par de películas de los años 80, como podría ser, no sé, Mask, la película en la que trabajaron Eric Stoltz y Cher, o incluso El hombre elefante, que es como una de las películas más famosas sobre este tema. Y aquí lo que hace esta película en algún momento, puesto que Ingrid, que está interpretada por Renate Reinsve, la actriz que saltó a la fama internacional por La peor persona del mundo, es dramaturga y escribe una obra de teatro sobre su relación con Edward. Y cuando Edward ya tiene un rostro normal, él quiere interpretar a ese personaje porque él sabe que él es ese personaje. Y en algún momento se plantean todo el problema de, bueno, ¿cómo vas a interpretar a este personaje? ¿Lo vas a interpretar con maquillaje? ¿Deberíamos tenerte a ti entre el reparto con una máscara, con maquillaje, pero después el maquillaje se le empieza a caer? ¿O deberíamos de tener a una persona que verdaderamente tenga el rostro deforme para interpretar este papel? Entonces me gustó que la película estuviera consciente de ese tipo de problemas, porque al fin y al cabo tener a una persona con una deformación en pantalla puede llegar a ser criticado como una especie de explotación. Y la propia película se adelanta a las críticas que pudiera haber respecto a eso y lo problematiza, se cuestiona, y lo que es más interesante y también que es un aspecto como irónico de la película es que hacia el final aparece otro personaje, es el personaje de Oswald, que está interpretado por un actor que verdaderamente tiene una deformación en el rostro. Y lo interesante es que ahí vemos el contraste entre Edward y Oswald y cómo de alguna forma lo que le sucedía a Edward era más que nada un problema interior, porque este personaje viene a contrastar el suyo, siendo, a pesar de la deformación que tiene en el rostro, un tipo muy carismático, muy extrovertido, un tipo que llama la atención, que no se avergüenza de la apariencia de su rostro y que llega incluso a cautivar a las personas que lo rodean. Y eso causa en el personaje de Edward, ahora que tiene un rostro normal, una envidia muy grande, ¿no? Entonces, en general a mí me pareció muy interesante cómo se están planteando todos estos temas y que también se planteen dentro de la idea de que alguien está creando arte, de que alguien dentro de la película está creando una obra de teatro, y todo el problema de a qué actor vamos a poner en la obra, por qué vamos a poner un actor deforme o no, etcétera, etcétera. Entonces todo eso me gustó, me llamó la atención y me parece que hace que la película sea una película interesante para ver, a pesar de que sí, por supuesto, tiene sus limitaciones en cuanto al presupuesto, que se compensan con la historia y se compensan definitivamente con las actuaciones. Sí, creo que el hecho de que aborde el tema del teatro te hace pensar a ti mismo que estás viendo una puesta en escena, porque los mismos recursos, como ya bien lo dijiste, son muy limitados, no tienen las grandes locaciones, no tienen una gran cantidad de extras o demás, o sea, se ve que es una película realizada con esa intención de resaltar, pienso yo, el absurdo, ¿no? El absurdo de lo que va a ocurrir con la aparición de un personaje que es exactamente igual a Edward, que es Oswald,
pero o sea, exactamente igual en apariencia, pero completamente distinto en cuanto a la actitud, ¿no? Y vemos cómo eso le genera un gran conflicto a Edward e incluso creo que al mismo espectador, ¿no? O sea, le genera un conflicto de saber cómo nos aproximamos a personas que llegan a tener o que tienen alguna apariencia diferente y cómo realmente al final no importa, o sea, bueno, claro que a mucha gente les importa como primer filtro la apariencia, pero cómo puede haber personas tan cautivadoras, tan conscientes de sí mismos, que se autoaceptan y se desarrollan y se desenvuelven, ¿no? Porque una parte del problema de Edward es que él se encasilla a sí mismo, ¿no? Sí. O sea, él no se atreve a ir, ni siquiera cuando ya tiene otro rostro, no se atreve a ir por otro personaje, porque él era actor. Él era actor y en cuanto cambia el rostro se convierte en un vendedor de bienes raíces, en lugar de ir a buscar un papel, ¿no? Un papel que pueda interpretar con este nuevo rostro. O sea, si realmente él tenía una vocación de actor, si te quedas pensando, bueno, ¿y por qué no hizo su vida de actor? ¿Y qué pudo haber cultivado él de su personalidad que ahora con esta nueva apariencia pudiera darle una vida más placentera, una vida más plena, ¿no? No, entonces va al teatro por azares del destino, también para resaltar como este mini ambiente, este mini universo en el que todo puede ocurrir. Se encuentra con Ingrid y se encuentra que está representando va a poner en escena una obra basada incluso en una frase que ella por ahí robó de él. Y luego quiere interpretarse a sí mismo, o sea, quiere interpretarse con una máscara de su antiguo rostro. Y uno también se está preguntando, bueno, pienso yo, a mí me pasó, yo me preguntaba, bueno, pero entonces, ¿por qué hay un actor? Es Adam Parsons, apellida el que hace a Oswald. Y yo me preguntaba, bueno, ¿en qué parte se interpretó él? O sea, ¿solo a Oswald o también a Edward antes del tratamiento? Porque sí hay ciertas variaciones en los rostros, o sea, incluso la máscara que utiliza ya Edward de su antigua apariencia sí es un poco distinta a la de Oswald. Y yo me preguntaba, ¿qué hicieron, no? Si hicieron una máscara basada en el rostro de Oswald pero con algunas variaciones, o si era el mismo Oswald pero maquillado, y eso más las otras cuestiones que tienen que ver con si es políticamente correcto que se utilice un actor que tenga otro rostro. Y creo que no nada más aplica en cuanto a las cuestiones de la apariencia física, en este caso de una deformación, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con color de piel, o sea, todas estas cuestiones que a veces son polémicas en cuanto a quién va a interpretar los personajes y estas tendencias que hay de ser incluyentes y que nos hace pensar que no es tan sencillo decidir. O sea, sí hay por una parte toda una industria apoyando la inclusión y sacándole provecho a la inclusión, pero hay debajo otros temas, otras reflexiones que todavía como sociedad nos quedan pendientes, ¿no? O sea, y que tendemos a achatarlas al tomar una postura simplemente, ¿no? Sin pensar en muchas otras implicaciones. Eso es algo que yo creo que pues sí, la película logra bastante bien. Bueno, sí, es un tema definitivamente que está de moda y como te digo, a mí lo que me gustó es que la película no es cobarde como para ocultarlo, sino que lo saca a la luz y de alguna forma se adelanta a las diferentes opiniones que puede haber. Yo también al principio, como tú me pregunté, bueno, exactamente qué está pasando aquí cuando ves por primera vez al personaje de Edward y lo ves en este video que es muy, bueno, que es risible, ¿no? Este video que hacen como para compañías de cómo los empleados se pueden enfrentar a una persona que tiene una deformación en la cara. Y en un principio me preguntaba, bueno, ¿es verdaderamente Sebastian Stan el que está interpretando este papel con maquillaje? ¿O es verdaderamente, porque yo sabía que aparecía un actor con una deformación en la película, ya lo sabía desde antes, o es este otro actor? Pero después te vas dando cuenta como de la transformación física que hace Sebastian Stan, y no únicamente con respecto al maquillaje, sino simplemente es una cuestión de postura, ¿no? De cómo al inicio de la película la postura te da la idea de una persona
derrotada, vencida, apocado. Alguien que sabe que no tiene ninguna oportunidad con el personaje de Ingrid, ¿no? Cuando a lo mejor es todo lo contrario. Y creo que eso también entra en juego con la idea de qué lo lleva a él a buscar ese papel, y de alguna manera quizás sea el estar más cerca de ella. Entonces, te digo, a mí en general me pareció una película que de alguna forma sí cuestiona todo este asunto de los cánones de belleza y de la apariencia, y de en realidad si la apariencia no es una cuestión más de actitud y de lo que tú piensas en tu mente, que piensan los demás de ti, y eso es lo que hace que te sientas apocado, derrotado, etcétera, etcétera. Sí, es como un juego de espejos, ¿no? Creo que se enfrenta a un reflejo que le muestra, en este caso, lo que él no tiene, ¿no? O Sí, sea, en este caso, ese sí, exactamente. y eso le genera mucho problema. Pero ahí nos damos también cuenta de lo superficial que era él mismo, ¿no? O sea, y también creo que hay por ahí un tema que tiene que ver con la defensa de la propia singularidad, ¿no? Que sí tiene Oswald en este caso. O sea, Oswald se sabe diferente, jamás lo oculta, pero se atreve a todo, y lo que no sabe lo ha aprendido. Es un tipo con un carisma fenomenal y que aparte se sigue puliendo, ¿no? O sea, sigue tomando clases de esto, de aquello, o sea, sigue aprendiendo, no es una persona que se queda que, voy a hacer esto para llamar la atención, voy a hacer esto para tener una oportunidad en tal cosa. No, ahí vamos entendiendo el personaje también de Oswald, que creo que él está ávido de desarrollarse, de potenciar todas sus capacidades y no estancarse en nada, ¿no? O sea, no encasillarse. O sea, él está viviendo su experiencia de vida como él solo, y al final su apariencia es algo secundario. No sabemos la historia de cómo llegó él a esa conclusión, cómo logró aceptarse y defender su singularidad y proyectar su verdadero ser, ¿no? Que eso es algo que creo que todos podemos también, como dices, reflexionar. Entonces, bueno, a mí sí también me parece una película bastante interesante. Creo que de esas películas que yo sí vería de nuevo y que le encontraría tal vez otros sentidos. Hay algunas cosas que para mi gusto yo creo que tal vez la tendré que ver de nuevo para entender por qué pasaron. Pero sí creo que el guión en general fue trabajado de tal modo que uno fuera teniendo estas reflexiones que están ahí y que como que las masticaras, ¿no? Más a fondo durante las semanas. Y bueno, vamos a dar por terminado este segmento que es sobre la película de Un hombre diferente. Creo que, bueno, si tienen la oportunidad de verla sería una muy buena opción. Vamos a pasar con el top 5 de lo mejor que vimos este año. Vámonos de abajo para arriba. Si las ordenaste. Si quieres. Bueno, en realidad tengo mi película favorita y después puede ser cualquiera de las otras. O sea, tengo una que es muy claramente mi favorita. Y después otras 4 que me gustan, puedo decir igual, ¿no? Entonces, si quieres puedo comenzar con la... Sí, comenzamos con las que, cualquiera de la que no sea la favorita la dejamos para el final. Bien, pues una de mis películas favoritas este año fue, que en realidad es una producción del año pasado, creo que únicamente tengo una producción de este año, pues es una película de origen japonés que se llama Godzilla Minus One, que la pueden encontrar en Netflix en 2 versiones, a color o en blanco y negro, según el gusto, ¿no? Si quieren algo más nostálgico, como aquellas viejas películas de Godzilla de los años 50, pues la pueden ver en blanco y negro, o si no, está en su versión original, que es la versión a color. Y en general es una película que me gustó mucho porque, a diferencia de otras películas de monstruos, hay verdaderamente un involucramiento con los personajes. Sí, en este caso está ubicada hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y el protagonista es un piloto kamikaze que se llama Koichi Shikishima y no lleva a cabo su misión. Aterriza en una isla, en esa isla se encuentra con Godzilla y un poco por su culpa, porque una vez más no se atreve a sacrificar su vida para matar al monstruo, mueren las personas que estaban ahí en esa isla, que eran otros soldados del ejército japonés. Finalmente llega a Tokio
empieza a recomponer su vida y empieza a encontrarse con personajes que después se van a convertir en parte de su familia. Por ejemplo, una mujer que ha perdido a su propia familia, que ha adoptado de forma, digamos, clandestina a una niña, y sobre ello se cierne esta amenaza que representa Godzilla. Entonces, lo que a mí me gustó mucho es que no es esa típica película de monstruos hollywoodense donde no te importan los personajes, te da igual si matan a este o al otro, etc., sino que verdaderamente hay una frustración muy grande en este personaje de no haberse atrevido a llevar a cabo su misión, y de alguna manera se ubica en una etapa histórica muy importante que es la de la derrota, y cómo él y otros personajes se van a unir para tratar de destruir a este monstruo. La película está muy bien hecha, los efectos no le piden nada a los efectos de Estados Unidos o de otras grandes producciones. Incluso la película ganó el Oscar a mejor efectos especiales. Entonces, por todas estas razones, sí, definitivamente es una de mis películas favoritas de este año. Yo voy a decir alguna de las que vi. Esta se llama Civil War. No sé si la no, viste, también se me pasó. con Kirsten Dunst. Y esta actriz que interpretó a Priscilla en la película de Sofía Coppola. Sí, Cailee Spinney. Y bueno, Civil War es acerca de una periodista, una fotoperiodista ya veterana, que está interpretada por Kirsten Dunst, que se va a embarcar junto con un grupo de amigos, de colegas, a tratar de hacer la última entrevista al presidente de los Estados Unidos, porque el país está en una guerra civil en la que ya están a punto de derrocar. Entonces, estos periodistas están intentando llegar dentro de todo el conflicto que hay. El país está dividido, ellos comprometidos con esta labor que es del periodista. Y se les une una chica que tiene, no sé, 19 años, es muy joven, que es aspirante a fotoperiodista. Entonces, para llegar a Washington, tienen que atravesar todo el país, pero tienen que usar vías alternas porque hay estados que están tomados, hay pues estos grupos armados que cobran derecho de piso, que se encargan de distribuir, por ejemplo, la gasolina. Entonces es todo un problema poder llegar hacia donde van. Y dan al personaje que interpreta a Kirsten Dunst muy preocupada, principalmente porque los va siguiendo esta niña, se les une, o sea, en realidad ella no quería que fuera. Pero bueno, creo que es muy interesante cómo se va viendo la transformación de ella como fotoperiodista, de ser una soñadora, un poco tiene idealizado el papel del fotoperiodismo, aunque sí tiene sus razones de fondo para estar ahí, para dedicarse a eso. La verdad es que cree que es algo más sencillo, y en el caso de Kirsten Dunst, que es alguien ya experimentada, que ha estado en la guerra, que sabe que no es un juego, ¿no? Y que sabe que no es algo romántico, y que más bien lo que pasa dentro de este ambiente y dentro del grupo propiamente que está tratando de obtener esta exclusiva, es que tienen una vocación muy fuerte, un deber ser del periodismo, que es informar pues a costa de lo que sea, ¿no? Fíjate que cuando la vi, la película no me pareció tan impactante. Sí. De hecho, no la disfruté tanto, pero es una película que al paso del tiempo, creo que se estrenó por ahí de abril, con las cosas que han estado pasando en el mundo, las noticias, cómo se han ido transformando también las maneras de comunicar, me empecé como a ir hacia esa película. O sea, de pronto empezaba a ver alguna noticia y como que empecé a valorar a los personajes mucho más, ¿no? Esta vocación que tenían, que muestran, que sí, bueno, están dentro del conflicto armado y tienen un papel muy neutral, o sea, nunca te dejan ver de qué lado están, no son militantes y demás. Y creo que se valora muchísimo, ¿no? Porque, o sea, en el entorno que hay, que te digo que luego se toma partido de una u otra forma, las líneas editoriales están dominadas, compradas, lo que sea. Y empieza uno a pensar en esos personajes, en mi caso, como el arquetipo de lo que deberíamos tener, ¿no? O sea, todavía, que a lo mejor
aún hay periodistas así, aún hay fotoperiodistas así que están comprometidos con ese tipo de labor, pero que sí vamos a ver que poco a poco empiezan a desaparecer, o sea, ya hay menos y tienen menos cabida por la manera en la que se producen las noticias. Hay algunos fotogramas que en lo particular a mí me parecieron muy interesantes. Eso sí, ahí mismo desde que la estaba viendo, ya cuando están en el lugar, en la Casa Blanca, hay una secuencia de acción en la que ellos están tratando de entrar a la Casa Blanca y hay unas escenas pues que parecen realmente noticias. Creo que eso se valora mucho de esta película, que no se fueron por digamos, estos efectos especiales propios de las películas de acción donde todo explota, ya ni saben ni por dónde fue la acción, sino que sí pareciera como que son grabadas dentro de un conflicto, ¿no? O sea, como suelen hacerlo los periodistas que les toca la cobertura de guerras o de conflictos bélicos. Por otra parte, las actuaciones también son interesantes y hay una escena que tiene muchísima atención donde sale Jesse Plemons. Este personaje está vestido como si trajera una especie de uniforme militar, se topa con estos periodistas y les pregunta hacia dónde van, ¿no? Entonces ellos dicen, no, o sea, nosotros somos periodistas nada más, no tomamos partido de ningún tipo. Pero él le dice, pero bueno, pero ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde son? Y ellos dicen, somos americanos, somos ciudadanos americanos. Y les empieza a decir, pero ¿qué tipo de americanos, no? ¿O qué clase de americanos son ustedes? Y creo que es una escena muy corta, con un diálogo así también que puede decirse que está exagerando ciertas cosas, pero que te da a pensar acerca de los discursos ultranacionalistas que luego se defienden, que son los que generan mayor adherencia. Pero bueno, sí, esa es una película que a mí me gustó. Te digo, la he ido masticando y valorando mucho más después de meses que en el propio momento que la estaba viendo, ¿no? Pero bueno, si por ahí tienen oportunidad de verla, yo creo que sí vale la pena que le echen un vistazo. Bueno, para mí, otra de las películas que más disfruté, y esta sí fue una experiencia en el cine, a diferencia de las otras de las que voy a hablar, fue Duna segunda parte, que es la única película de mi lista de este año, 2024. Bueno, ya sabemos un poco con respecto a la primera, quiénes están en el reparto, quiénes son los personajes, etcétera, etcétera. Entonces no voy a explicar mucho eso. Sabemos también que es una película que dirigió Denis Villeneuve, que es un proyecto que tiene este director quebequense desde hace varios años, porque él está muy interesado en este tipo de películas de fantasía, de ciencia ficción, etc. Y era algo que él no podía realizar en un lugar como Quebec ni Canadá, y entonces por eso ahora está realizando este tipo de películas en Hollywood. Lo que me gustó más que nada fue la experiencia de verla en el cine, lo espectacular que es la película, las secuencias de acción, el momento en que el personaje principal, que es este joven que está aprendiendo, Paul Atreides, finalmente logra vengar la muerte de su padre, pero al mismo tiempo tiene que asumir este rol de mesías frente a este grupo de personas que viven en este planeta, en el planeta Arrakis o Duna, y finalmente ser cuestionado por Chani, la mujer que ama, de por qué tiene que asumir este rol. Y se abre la posibilidad, obviamente, para una tercera parte. Ahí ya no estaría muy interesado en verla. Yo me quedaría con estas dos partes, como que se cuenta lo principal de Duna, lo que quizás habíamos visto no tan bien ejecutado por David Lynch hace 40 años, más o menos. Pero en general la película ahí me dejó muy satisfecho. Fue un gran espectáculo y creo que es un gran logro dentro de Hollywood de Denis Villeneuve, que ya había intentado hacer como una película de gran presupuesto de ciencia ficción y resultó ser una de las películas más caras, pero al mismo tiempo un gran fracaso, y parece que ahora con este dúo de Duna, pues parece que ya está logrando cimentar como un lugar importante dentro del género y dentro de Hollywood. Bueno, esa yo la tenía más arriba. Okay.
Yo sí creo que, o sea, en este caso de qué películas fueron las mejores que vi en el cine, yo creo que sí, esa fue una gran experiencia en el cine, sí fue la mejor experiencia. No me esperaba mucho, la anterior, tú sabes, a mí no me había gustado tanto. Sí, recuerdo. Lo platicamos en su momento y te lo he comentado en otras ocasiones, pero en esta ocasión sí creo que me impactó muchísimo. Visualmente me pareció pues toda una pieza, una obra de arte, ¿no? Creo que en cuanto a actuaciones, si acaso Zendaya, que tiene muchos fans, pero la verdad a mí no me gusta tanto, me deja un poquito a desear, pero Timothée Chalamet me gustó muchísimo más en esta que en la anterior. Todos los demás actores que están acompañando también me parecen que ya me transmitieron mucho más. ¿Sabes? Siento que en la anterior todo me parecía como un preludio, ¿no? Así como que no terminaba. Había mucho planteamiento. Mucho planteamiento que no terminaba de llegar a ningún lado. Y en este caso ya todos los personajes me transmitían algo, ¿no? Su conflicto, el papel que jugaban, que desempeñan en la historia del propio Paul, del Mesías, ellos como parte de una profecía, ¿no? En la que tienen un destino. También el propio papel de Chani me parece muy rico, ¿no? En lo que respecta a cómo fue su relación primero de tener una resistencia a aceptarlo, después a amarlo y después a soltarlo por lo que tenga que venir, ¿no? Entonces yo creo que si tuvieran la oportunidad de verla en el cine es una fortuna, ¿no? Porque ese tipo de películas, como dices, con un director así, que a mí, bueno, pues me gusta muchísimo. Me había decepcionado en la primera parte, pero en esta segunda parte sí siento que se lució. Y creo que verla en el cine, ver a los monstruos estos, de los gusanos, es impactante. Entonces es que sí hay momentos en que uno sí se siente ahí. Claro. ¿Y tú en qué lugar de la lista la Yo sí la tenía como el primer lugar. El primer lugar. Ya, Sí la tenía por esto que tiene que ver con la experiencia de ir al cine, o sea, las cosas que viendo en la pantalla grande son así de espectaculares, ¿no? Que realmente te dejan con la boca abierta. Entonces, sí, como una experiencia de inmersión. Creo que por eso estuvieras ahí, ¿no? Este tipo de películas sí son por las que sigo agradeciendo que estén abiertas las salas de cine. Realmente uno las disfruta como niño. Tiene por ahí su crítica también al imperialismo, que, o sea, la ciencia ficción se caracteriza por eso, ¿no? Por esconder por ahí la crítica al sistema, pues no tan escondida, nada más que uno la pone en otro mundo, pero ahí está, ¿no? Y creo que es una muy buena película. De aquí en adelante me voy a volver muy autorreferencial, porque la mayor parte de mi tiempo lo dedico a la enseñanza, ya sea así, con una cámara digital en línea o en los salones de una universidad. Entonces, todas las películas que tengo de aquí en adelante, incluida la primera, son películas sobre docentes, sobre profesores. Entonces, la siguiente es una película que me sorprendió mucho porque es una película de suspenso y a mí me encantan las películas de suspenso. Pero lo que me gustó es que el suspenso no está armado a través de cuestiones que pueden ser muy efectistas o quizás, no sé, un asesinato o algo así muy tremendo, ¿no? O sea, el suspenso comienza con una serie de robos en una escuela secundaria preparatoria de Alemania y a partir de ahí toda la situación va siguiendo hasta que hacia el final explota. Entonces me estoy refiriendo al Salón de Profesores, que es una película de origen alemán que estuvo nominada a Mejor Película Internacional, como las llaman ahora en el Oscar, pero que no ganó porque ganó Zona de Interés, ¿verdad? Esa fue la película ganadora. Sin embargo, yo tengo que decir que a mí me gusta más El Salón de Profesores. Es una película de un director de origen turco, su familia es de origen turco, él se llama İlker Çatak, perdón, está difícil de pronunciar. Y la protagonista es también, de alguna forma, una profesora que tiene un origen distinto al del resto de sus colegas,
porque ella se llama Karla Nowak, es de origen polaco y se acaba de estrenar en esta escuela, entonces de alguna manera quiere impresionar tanto a sus colegas como a los alumnos. Y bueno, como te digo, está en esta serie de robos, ella quiere averiguar quién es el culpable porque están recayendo las sospechas en algunos de sus alumnos. Incluso al comienzo de la película un alumno de origen árabe, y lo que hace es algo que la mete en muchos problemas, porque lo que hace es grabar a sus colegas en el salón de profesores del título de la película y sospechar de una persona que no sabemos exactamente si es o no es la culpable, pero que resulta ser la madre de uno de sus alumnos. Y un alumno muy bueno. Y un alumno muy brillante, así es. Y entonces a partir de ahí se empiezan a dar una serie de malos entendidos, de problemas, de situaciones también muy cotidianas de una escuela con las que también tiene que lidiar. Y en general a mí me encantó la película porque me mantuvo tenso de principio a fin. Es una película que tampoco se excede en su duración, es como 1 hora y media, es muy compacta. Quizás en una segunda vista ya no sea tan efectiva la película, porque bueno, ya sabes exactamente hacia dónde va todo, pero creo que incluso en una segunda vista, bueno, puedes disfrutar de la actuación de Leonie Benesch, que es una actriz a la que yo ya había visto hace varios años en La cinta blanca de Michael Haneke, y que me parece una protagonista formidable por todas las expresiones, pero todas las expresiones que tiene que reprimir y que muchas veces los docentes tenemos que reprimir para poder como lograr este equilibrio entre los alumnos, los padres de familia, los colegas, los coordinadores, los directores, etcétera, etcétera. Entonces es una película que a mí me sorprendió mucho y por lo tanto sí está dentro de estas 5 películas favoritas. Quiero hablar de otra película que me gustó muchísimo ver en el cine, que se llama Late Night with the Devil. Ah, claro, sí. Si esta lista fuera una lista de 10, habría sí incluido. Sí la habías incluido. Sí. Fíjate que yo no soy tan fan, no sé tanto pues del cine de terror. Tengo por ahí el pendiente, me lo dejaron de herencia, de ponerme más al día con el cine de horror, con este género. Pero dentro de lo poco que sé, tanto gracias a ti como a Héctor Becerra, me hizo poder apreciar muchísimo esta película en el cine. Es una película de lo que se llama found footage o metraje encontrado, que es acerca de un presentador en un programa de la noche, son los años 70, y está dispuesto a hacer todo por ser el primer lugar en rating en Estados Unidos. Siempre ha sido el segundo lugar, a pesar de que tiene muchísimo éxito, y lo que se le ocurre es hacer un programa especial en el que entrevistan a una chica que al parecer tiene posesión demoníaca, ¿no? Entonces ya lo que ocurre aquí es que pues no hay que spoileárselo, porque creo que a pesar de que es una trama muy sencilla, la actuación del presentador, que es David Dastmalchian, es que no sé cómo se pronuncia bien, Dastmalchian. Sí, creo que su apellido, no sé si sea de origen armenio o algo así, pero es un actor que si ustedes lo van a reconocer, porque ha estado en muchas películas, pero por primera vez creo que le dan un papel protagónico donde puede lucir sus capacidades. Sí, y creo que lo hace bastante bien. Creo que te contagia él de su necesidad de sobresalir, un poco de su prisa, de los nervios que hay dentro de una producción en vivo y demás. Y en general me parece que la película se sostiene con su actuación. La trama es sencilla, de pronto se disparata, hay referencias al género de horror, que quienes son expertos como tú habrás podido identificar. Hay un poco de gore por ahí, pero me pareció muy refrescante verla, ¿no? A pesar de que es una película que hace referencia a los años 70 y que sí tiene referencias al género, el guión me pareció bastante entretenido y bastante ágil, ¿no? Y esto de que se está grabando un programa hace que sea todavía más ágil, ¿no? Porque tenemos como la prisa de que corte 2 minutos, 1 minuto para entrar al aire, y eso creo que le aporta a la trama, la hace ir hacia adelante. Y bueno, tal vez el final a mí no se me hizo tan padre, pero de todos modos creo que me
valió mucho la pena haber ido a ver esa película. A mí, yo no la vi en el cine, yo la encontré de repente en YouTube, que era una caritativa, la subí a YouTube y yo dije, ¿qué es esto? Porque ya había escuchado hablar de la película. Y lo que me pasa frecuentemente es que cuando estoy frente a un contenido que está en YouTube, en plataformas, etcétera, etcétera, me pasa muy frecuentemente que no logran cautivar mi atención. Y bueno, empiezo a verla y media hora y la dejo. Esta no, de principio a fin, la hora y media más o menos que dura, cautivó mi atención completamente. Y es verdad que el final, cuando ya, como tú dices, se desborda la película, podemos criticar, bueno, que a lo mejor el presupuesto no estaba a la altura de lo que querían mostrar los directores, pero en general, como te digo, a mí me agradó mucho la película, es muy refrescante y yo, si esto hubiera sido una lista de 10, yo la habría puesto. Sí, bueno, hablando de películas de los años 70, esta no es una película de los años 70, pero el director quiso que tuviera toda la apariencia de aquellas películas que vinieron de alguna manera a reformar el viejo sistema hollywoodense y que no necesariamente eran películas optimistas, sino al contrario, y que eran películas que se ceñían muchísimo a la realidad. Quizás esta sea la película más lejana en el tiempo, al momento en que estamos hablando, casi un año. Sin embargo, yo la vi en este 2024, más o menos en febrero, y es Los que se quedan, de Alexander Payne. La actuación de Paul Giamatti, yo no sé cómo a este señor no le dieron el Oscar. A mí me pareció un absurdo, ni siquiera me acuerdo ni quién ganó. Me da igual. A Oppenheimer. A Oppenheimer, a Cillian Murphy. Se lo dio. Que estaba cantadísimo. Bueno, sí, estaba cantadísimo, sí. Pero para mí la actuación masculina más reciente que he visto que me ha impactado inmensamente es la de Paul Giamatti en Los que se quedan. Él interpreta a otro Paul, que es Paul Honham, y él es un profesor de cultura clásica en una escuela muy exclusiva de Nueva Inglaterra. Y lo que sucede es que durante el periodo precisamente de la Navidad, digamos que lo castigan para que se quede a cuidar a los alumnos cuyos padres no los recogen para estas vacaciones. Y finalmente, después de que algunos de ellos sí son llevados por el padre de uno que es muy rico, se queda con Angus Tully, que es alguien a quien nadie le dio permiso para que pudiera salir de la escuela, y además con la jefa de la cocina, que es una mujer de origen afroamericano que ha perdido a su hijo en la guerra de Vietnam, porque una vez más está ocurriendo en los años 70 y el director lo hace muy evidente con el estilo de filmación, con la entrada de la película, con el tipo de actuaciones, etc. A mí me encantó la película porque a pesar de que sí tiene su parte sentimental, no está desbordada, no se convierte en una película cursi. El personaje para mí es muy atractivo en el sentido de que es un hombre de mediana edad, ajado, solitario, ya un poco amargado por la vida, por llevar todos estos años enseñando en esta escuela de donde él se graduó. Entonces es así como su hogar, ¿no? Es el lugar donde él tiene el poder que no tiene fuera de este entorno. Y cómo va desarrollando estas relaciones tanto con el alumno como con la jefa de la cocina. Entonces, en general a mí me agradó mucho, se siente como una película de esa época, plantea los problemas como una película de esa época, no se siente el tufillo medio artificioso de lo progre que tiene Hollywood en este momento. Y también por esa razón me pareció refrescante la película, a pesar de que es una película que está haciendo eco de aquellas películas como las películas de Hal Ashby o este tipo de películas, pues que tratan temas humanos pero que tampoco se desbordan en la cursilería, ¿no? Entonces a mí me agradó mucho y es una película que volvería a ver en estas fechas precisamente. Fíjate que yo tengo aquí dos películas que están por ahí, siento que no sabía cuál poner, una por debajo de la otra, que son El planeta de los simios y Alien. Son películas, bueno, que creo que por razones emocionales más que por cualidades muy sorprendentes o espectaculares,
me gustaron mucho. El planeta de los simios, creo que yo no había visto las últimas dos que habían salido, pero me gustó mucho. No siempre me gustan, a mí me gusta muchísimo la primera, que fue una película, es un hito para el cine, bueno, un fenómeno en Estados Unidos que está siempre referenciado. A mí me gustó mucho cuando yo la vi, que yo la vi pues como en 2013 o por ahí, no la vi tan chica. Vi algunas de las que se hicieron por ahí del 2000, no me gustaron tanto, pero luego hubo otras donde se explica más o menos el origen del planeta de los simios. Sí, que son como precuelas, ¿no? Es una especie de precuela. Y en esta ocasión, esta película es 300 años después de ese inicio. Es ya un planeta de los simios donde están dominando todos ellos. Hay muy pocos humanos y más bien están como en estado salvaje porque lo que no tienen es un lenguaje, ¿no? Entonces a mí esta película me gustó justo porque toca el tema del lenguaje. Me agradó muchísimo ver lo que hacen los simios con el lenguaje y luego cómo se pueden comunicar con algunos humanos y lo que pueden como hacer ver, ¿no? De una especie a otra. No tiene tanta espectacularidad la película ni demás, o sea, a lo mejor no te deja como con esa sensación que te dejaba la primera película, que fue todo un éxito, pero sí creo que a mí en lo particular el ver cómo se puede valorar no solo el hablar, el comunicar las emociones en el caso de los simios hacia los humanos y de los humanos hacia los simios, sino como de preservar una historia y también de entender que se puede convertir en un discurso de manipulación. Me gustó muchísimo cómo se aborda en esta película. Creo que en las anteriores que había visto se habían quedado más superficialmente en el tema y creo que en esta como que lo vuelven a retomar y me gustó muchísimo. En el caso de la película de Alien, pues yo creo que yo no me esperaba nada de esa película tampoco y me gustó mucho porque me mantuvo atenta todo el tiempo, ¿no? Y la actuación de Cailee Spaeny, dijimos, también me pareció bastante bien lograda en esta película, como una heroína que si bien no es como la original, con esa fuerza, sí creo que su rostro sí refleja mucho este tipo de expresión que parece un poco entre la desesperanza y el instinto de supervivencia, ¿no? Creo que lo refleja bastante bien. Y yo la recomendaría en especial por la actuación y por como el sentido existencial también que tiene de hacia dónde van y si hay una posibilidad de salvarse o no. Bueno, la número uno en mi listado y sí la considero que está por encima de todas las demás. A diferencia de Duna, que Duna es una película que ves en una pantalla grande, yo no necesité una pantalla grande para maravillarme con esta película. De hecho, como mi suscripción a Prime es una suscripción de estas de celular, pues la tuve que ver en una pantalla muy pequeña. Pero a pesar de eso, me encantó, la terminé de ver y quise volverla a ver. La terminé de ver una segunda vez y la vi 3 veces, prácticamente en un periodo de tiempo muy cortito, como en menos de un mes, la vi 3 veces. Es una película hablada en español porque es de Argentina, la película se llama Puan. Es una película que también se produjo el año pasado, pero que yo únicamente tuve oportunidad de verla más o menos como en marzo, abril de este año, que fue más o menos la fecha en que se estrenó en Prime. Es una película que está escrita y dirigida a 4 manos porque es el producto de una pareja. Ella es María Alché, que seguramente la recuerdan por ser la niña santa de la película de Lucrecia Martel, y él es Benjamín Nashtad, que fue el director de Rojo, que vimos hace algunos años con Darío Grandinetti. La película, una vez más, trata de profesores, de docentes, porque el protagonista es un profesor. Así como en Los que se quedan, Paul Giamatti era otro Paul, en esta Marcelo Subioto es Marcelo Pena, que es un profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Y digamos que la fauna y la flora de esa facultad son reconocidos como Puan porque esa es la calle donde se ubica la facultad. Entonces de ahí viene el nombre Puan de la película. ¿Qué es lo que sucede al principio? Su colega y mentor de muchos años,
muere de forma inesperada y digamos que se espera que él supla la plaza de filosofía que tenía este profesor. Y digamos que durante toda la película es su proceso de duelo. Esa es la parte como subyacente de la película, la parte que digamos que el espectador tiene que interpretar. Y al mismo tiempo se tiene que enfrentar como a todas las vicisitudes de un profesor de universidad de mediana edad que tiene a su esposa, tiene a su hijo, los problemas que están viviendo sus alumnos, porque hay un ambiente como de rebeldía, como que se están oponiendo a algo que viene y que en algún momento va a explotar, pero al mismo tiempo tiene que dar clases de filosofía a una señora ya muy mayor y adinerada, pero al mismo tiempo tiene que ir y dar clases en los barrios a las personas menos favorecidas porque es su manera como de retribuir a la sociedad. Entonces de alguna manera es como un malabarista que tiene que hacer todas estas cosas al mismo tiempo, y para colmo llega el personaje de Leonardo Sbaraglia, que es un profesor de filosofía supuestamente muy brillante, que llega de otro país, creo que de Alemania, si mal no recuerdo, y empieza a deslumbrar a sus colegas, porque además anda de novio con una personalidad, una actriz ahí. Entonces, pues además está eso, ¿no? Darse cuenta de que este tipo le puede robar la plaza y él plantearse, bueno, ¿qué voy a hacer con el legado de mi maestro? ¿Qué voy a hacer con el legado de mi ex colega, ¿no? De esa persona que me nutrió, de la que fui alumno y que después de alguna manera me llevó a ser también profesor. Entonces la película es muy divertida y tiene momentos de comedia que a mí me hicieron reír mucho. Sí, no esta carcajada batiente, ¿no? Sino esta sonrisa que te da a lo largo de la película. Y al final, cuando sale de alguna manera ese duelo que él está reprimiendo, la película es conmovedora a morir, una vez más sin pasarse al terreno de la cursilería, ¿no? Entonces a mí me encantó la película, creo que ganó algunos premios en el Festival de San Sebastián el año pasado. Fuera de eso, como que yo no he escuchado mucho ruido alrededor de ella, pero a mí me encantó el tono de la película, me encantaron las actuaciones y en general por eso yo la tengo como la número 1 en mi lista. Quiero decir, una película que era la segunda antes de Duna, que sí la tenía como primer lugar, y es esta que te mencionaba de Siempre nos quedará mañana, se llama. Es una película italiana que está dirigida por Paola Cortellesi y es acerca de una mujer que se llama Delia, que tiene su familia, está situada me parece que en los años 50, y el entorno en sí, el contexto que da pie a la historia, que se está peleando porque las mujeres tengan un voto en Italia. Entonces Delia es una madre de familia que sufre de violencia, su esposo la maltrata muchísimo, no solamente su esposo sino también su suegro, a quien cuidan en casa. Ella tiene 3 hijos, una hija que está como tiene unos 18, 19 años y tiene otros 2 chiquillos ahí que son muy traviesos y que parece se están criando un poco parecido a como ven las mujeres su papá, ¿no? O sea, vemos ahí como la cadenita de la crianza machista, ¿no? En la que pues, la mujer está para servirle a todos los hombres de la casa. Entonces a la hija vienen a pedirla de una familia que al parecer está mejor acomodada económicamente, ¿no? Entonces a Delia le cambia la perspectiva de lo que va a hacer su hija porque tiene esta posibilidad de entrar como a otro mundo, ¿no? Pero empieza a ver también ya ciertas actitudes en el novio que no le gustan muchísimo, ¿no? Que más bien le prenden un poco las alarmas ahí de si realmente va a ser un cambio de vida o le va a ir tan bien como le va a ella. Esta película me parece interesante porque a pesar de que sí es como el discurso feminista que pudiera caer en lo panfletario, me pareció interesante algunas decisiones que tomó la directora de cómo plantear
la violencia intrafamiliar y de cómo plantear el derecho al voto, ¿no? El sí les generaba como una alegría o les generaba curiosidad o les suponía una nueva perspectiva a las mujeres, ¿no? Hay, por ejemplo, las secuencias en las que están maltratando a Delia, que las plantea, o sea, no muestra la violencia como tal, sino como un vals, pero no vemos como tal los golpes y no los dramatizan, ¿no? Pero aún así creo que te llegan a incomodar muchísimo, justamente por la contraposición entre el estar bailando como una pareja, como si fueran enamorados, pero contrapuntea, ¿no? con que ella está sufriendo esa violencia y cómo la ven los hijos y cómo lo ve la hija, en este caso la hija que está a punto de casarse. Entonces creo que ese tipo de decisiones, más otra decisión que tiene que ver con que se plantea una posibilidad de que Delia tenga por ahí una oportunidad de salir, de escapar de ese entorno violento, no solamente su hija, sino también ella, porque hay algunas escenas en las que vemos que hay unos soldados norteamericanos que le ofrecen ayuda. Vemos otra escena en la que un antiguo enamorado le dice que pues hay que escaparse. Entonces hay como todo el tiempo ese coqueteo con la posibilidad de que también ella huya de su esposo golpeador. Entonces esa película me agradó porque, a pesar de que sí trata un tema que tiene que ver, o que podríamos pensar como parte de la agenda del feminismo, que es la participación política de las mujeres, también creo que la perspectiva y la forma en la que se escribió el guión y que lo dirigió esta chica, esta directora, es diferente, ¿no? Al menos trata de hacer un juego entre el humor, entre el drama, pero a la vez también como de seguir planteando la importancia de hitos como el que se le haya dado voz a las mujeres, ¿no? Una voz política que se dice mucho dentro de los discursos feministas, que lo privado es público también, ¿no? Entonces, al plantearnos la situación familiar de Delia y el entorno que existe en cuanto al cambio de perspectiva para que una mujer pueda participar en las decisiones políticas de su país, vamos entendiendo también cómo a la larga sí ha significado, a pesar de que todavía existe violencia, pues sí ha significado otras oportunidades para las mujeres. Creo que por ahí ya completamos el top 5 de lo mejor que vimos en este año. No sé si quieres agregar algo, Miguel. Pues no sé si sería bueno recapitular, al final nada más mencionarlas antes de terminar. Bueno, en mi caso estarían Godzilla Minus One, Duna segunda parte, El Salón de Profesores, Los que se quedan y en primer lugar Juan. Pienso en algunas menciones honoríficas, bueno, la que mencionaste tú, que es De Noche con el Diablo, que pueden encontrar en Netflix. Anatomía de una caída, La Sustancia, quizás Oppenheimer, y hasta ahí me quedaría yo. No puedo pensar en alguna otra. Yo tenía Civil War en quinto lugar, luego puse De Noche con el Diablo en cuarto lugar, en tercero puse Planeta de los Simios y Alien, en segundo puse Siempre nos quedará mañana y en primero Duna. Antes de cerrar ya por completo, quiero saber tu opinión acerca de La Sustancia. La Sustancia en general me gustó, me pareció muy divertida. Digamos que a mí quizás no me asqueó tanto como a la mayoría de la gente, porque ya he visto otras películas del género. Yo creo que la primera que vi fue siendo muy niño, como a los 7, 8 años, que fue Scanners de David Cronenberg. Entonces digamos que no me asqueó mucho, me pareció divertido el planteamiento. Lo único que no me gustó, por desgracia, y creo que es lo que me arruina un poco la experiencia, es el final, que me pareció muy desbordado y me pareció prácticamente como un berrinche. Eso no me gustó porque sí fue una escena muy pueril desde mi punto de vista. Pero en general sí, o sea, la actuación de Demi Moore me pareció fenomenal. No sé si la vayan a reconocer porque no es el tipo de película en que reconozcan ese tipo de actuaciones, ojalá, pero sí, ese final me la arruinó.
Y bueno, pues con esto ya nos despedimos, llegamos al final del primer episodio de Filmception. Los esperamos en el siguiente capítulo. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto, gracias. Gracias por escuchar Filmception, el podcast de cine de Plaza Pública. Visítanos en www.laplazapublica.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.